Imagina cancelar tu boda y, sola en una iglesia gótica de Córdoba. Escuchar la voz de tu gran amor, aunque lleva muerto 2 años. ¿Qué harías si las campanas de medianoche revelaran un secreto que cambiará tu vida para siempre? El viaje de la novia perdida. La tarde caía lentamente sobre Córdoba, tiñendo el cielo de un naranja que parecía arder en silencio. Elena caminaba sola por las calles empedradas, con un vestido sencillo y una bufanda que cubría sus hombros. No llevaba flores, ni sonrisas, ni la ilusión que alguna vez imaginó para ese día. Horas antes había tomado una decisión que rompía todas las expectativas de su familia. Cancelar la boda. Nadie entendía por qué una mujer de 28 años, con un futuro prometedor junto a Javier, un hombre estable y querido en su ciudad, podía abandonar todo a pocos días del enlace. Pero Elena sentía que algo en su corazón no encajaba. En su bolso guardaba una pequeña caja de terciopelo, el anillo de compromiso. No quería quedárselo, no podía, había decidido devolverlo, pero no a Javier directamente, sino en un lugar que para ella tenía un significado especial, la iglesia gótica de San Bartolomé, donde años atrás había prometido amor eterno a otro hombre, Adrián. Adrián no estaba vivo, llevaba 2 años muerto, un accidente de coche lo arrebató de su lado en plena juventud. Desde entonces, Elena no había vuelto a ser la misma. Mientras caminaba hacia la iglesia, recordaba las palabras de su abuela. El amor verdadero nunca se borra, solo se transforma. Pero cuidado, hija, porque a veces el pasado llama cuando menos lo esperas. Elena respiró hondo, no sabía si ese viaje era un acto de cobardía, de despedida, o de locura. Pero en su interior sentía que debía hacerlo. La iglesia de los susurros. Elena llegó a la iglesia gótica de San Bartolomé poco antes de la medianoche. La fachada, iluminada por faroles antiguos, parecía surgir de otra época. Las gárgolas talladas en piedra la observaban con rostros deformes, como si quisieran advertirle de algo. Empujó la pesada puerta de madera y un crujido resonó en el silencio. Dentro, la penumbra dominaba todo. Solo unas pocas velas encendidas dejaban entrever los vitrales oscuros y las columnas altas que sostenían el techo. El olor a cera y humedad la envolvió como un manto. Elena caminó despacio hacia el altar. Cada paso resonaba en la nave vacía como un eco que la perseguía. Sus manos temblaban mientras sacaba la pequeña caja de terciopelo. La colocó sobre el mármol frío, junto a un crucifijo. Adrián, susurró con voz quebrada. Sé que nunca pudimos despedirnos, que todo fue demasiado rápido. Hoy debería casarme con otro hombre, pero no puedo, porque aún siento que mi corazón te pertenece. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cerró los párpados e inclinó la cabeza, como si esperara que un milagro la escuchara. De repente, las campanas del campanario comenzaron a sonar. 12 campanadas. Medianoche. El sonido retumbó en las paredes. Vibró en el suelo. Le atravesó el pecho. Elena dio un paso atrás. Nerviosa. Iba a salir cuando, de golpe, las puertas de la iglesia se cerraron con estrépito, como si una fuerza invisible las hubiese empujado. El eco del portazo recorrió la nave como un trueno. Elena se quedó paralizada. La caja con el anillo cayó al suelo y rodó hasta perderse entre las sombras. Entonces lo escuchó. Una voz baja, conocida, que venía desde el altar, desde algún rincón del templo. Elena, ¿por qué me devuelves lo que fue nuestro? El corazón de la joven dio un vuelco. Aquella voz, era imposible, pero no cabía duda. Era la de Adrián. No, no puede ser, murmuró llevándose las manos a la boca. Adrián está muerto. El silencio volvió a adueñarse del lugar, roto solo por el parpadeo de las velas que se agitaban sin viento alguno. Elena comenzó a retroceder, con la respiración agitada, sintiendo que las paredes mismas la observaban. Pero entonces la voz volvió, esta vez más clara, más cerca. No todos los muertos descansamos en paz. Elena. Un frío helado recorrió la espalda de la joven. No sabía si llorar, gritar o arrodillarse. El peso de la culpa, del amor no resuelto, de la vida interrumpida, se mezclaba con un terror inexplicable. Sin embargo, en medio de aquel miedo, su corazón latía con una esperanza peligrosa. ¿Y si realmente Adrián estaba allí? ¿Buscándola? El encuentro imposible. Elena se quedó inmóvil frente al altar, con el pecho agitado, intentando convencerse de que todo era un juego de su mente. Un eco de la memoria. Un truco cruel de la nostalgia. Pero no, esa voz era demasiado real. Adrián, balbuceó, sin saber si hablaba al vacío o a un fantasma. Si eres tú, dime qué quieres de mí. Las velas se estremecieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera pasado a su lado. La penumbra se volvió más densa. Y entonces, de entre las sombras, una silueta se fue dibujando poco a poco. Alta, delgada, con los mismos rasgos que ella había acariciado 1000 veces en sus recuerdos.
Era Adrián. No era carne del todo. Ni tampoco solo humo. Una especie de luz tenue delineaba su cuerpo. Pero sus ojos eran inconfundibles. Los mismos que un día la hicieron creer que el amor podía vencerlo todo. Elena. No tienes que casarte con nadie más. Tú me prometiste que seríamos eternos. La joven sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en un banco de madera para no caer. Pero tú moriste. Te fuiste y me dejaste sola. ¿Cómo puedes estar aquí? El espectro inclinó la cabeza. Con una mezcla de ternura y tristeza. Morí, sí. Pero no partí en paz. Había secretos, verdades ocultas que nunca llegaste a conocer. Y ahora esas verdades me atean a este lugar. Elena temblaba. No sabía si debía acercarse o huir. Parte de ella quería correr y gritar por las calles de Córdoba. Pero otra parte ardía de deseo de escuchar todo lo que él tenía que decir. ¿Qué secretos?, preguntó en un susurro. Adrián dio un paso hacia ella. El aire se volvió más frío. Pero su voz ardía. No fue un accidente. Elena, mi muerte, no fue lo que te contaron. Las palabras golpearon a la joven como un rayo. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar el vértigo. ¿Qué dices? La policía. Todos dijeron que fue un choque en la carretera. El espectro negó despacio. Alguien quiso callarme. Alguien que sabía demasiado. Y tú, sin quererlo, estás más cerca de esa verdad de lo que imaginas. Elena sintió que las paredes de la iglesia se cerraban sobre ella. ¿Cómo podía ser posible aquello? ¿Quién querría hacerle daño a Adrián? ¿Un hombre que no tenía enemigos? El silencio se hizo denso de nuevo. Afuera, el viento azotaba las vidrieras como si quisiera entrar. Dentro, la única luz eran las velas que parecían consumirse más rápido de lo normal. Elena se armó de valor y dio un paso hacia él. Si realmente eres Adrián. Si realmente me hablas desde más allá. Dime qué debo hacer. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? El rostro del espectro se suavizó. Sus labios apenas esbozaron una sonrisa. Porque solo cuando elegiste no casarte. Elena, tu corazón quedó libre para escucharme. Ahora podemos encontrarnos de nuevo. Pero debes tener cuidado. Lo que descubrirás puede destruir todo lo que crees saber sobre mí. Sobre ti misma. Y sobre quienes te rodean. La joven lo miró con lágrimas contenidas. Sentía un torbellino en su pecho. Miedo. Esperanza. Amor. Dolor. Era como volver a vivir todos los años que la vida le había robado. Adrián. Yo nunca te olvidé. El espectro extendió una mano hacia ella. Por un instante, Elena pensó que podría tocarlo. Sintió un leve cosquilleo en sus dedos. Como una chispa eléctrica. Como la promesa de un contacto imposible. Pero entonces, las campanas volvieron a sonar. Un 13º tañido retumbó en la iglesia. Elena levantó la mirada, desconcertada. ¿12 campanadas? ¿Por qué 13? Adrián la miró con seriedad. Y su voz se volvió más grave. Más sombría. Porque el tiempo se ha roto. Y tú has abierto una puerta que no podrás cerrar tan fácilmente. Elena sintió un escalofrío que le atravesó todo el cuerpo. Comprendió que aquello no era solo un encuentro con el amor perdido. Era el inicio de un misterio mucho más oscuro. Uno que pondría en juego no solo su vida, sino también su alma. La verdad oculta. Elena se quedó helada frente a aquella silueta que era amor y sombra al mismo tiempo. Su respiración se aceleraba, como si cada palabra de Adrián clavara un cuchillo en la calma que intentaba mantener. ¿Qué significa eso, Adrián? ¿Qué puerta he abierto?, preguntó, con la voz quebrada. El espectro la miró fijamente. Sus ojos parecían arder con un brillo que no era humano. La puerta entre lo que fue, y lo que nunca debió ser. Mi muerte no fue un accidente. Elena, fue una traición. Un silencio denso se apoderó de la nave. La joven retrocedió un paso, como si las palabras pudieran empujarla. ¿Traición? ¿De quién hablas? El espectro bajó la mirada, como si aún en la muerte le costara decirlo. De alguien cercano, alguien que conoces bien. Esa persona no solo me arrebató la vida, también intentó borrar todo rastro de nosotros. Quería apartarte de mi lado. Y lo consiguió. Elena sintió un nudo en la garganta. Un desfile de rostros cruzó por su mente. Amigos. Familiares. Incluso Javier, el hombre con quien estaba a punto de casarse. Todos parecían inocentes. Pero ahora la duda comenzaba a envenenarlo todo. No. No puede ser. Murmuró. Dime quién fue. Dime su nombre. Adrián levantó la cabeza. Su voz se volvió un susurro cargado de dolor. Quisiera decírtelo. Pero hay fuerzas que me lo impiden. Solo puedo guiarte. La verdad no debe venir de mis labios, sino de tus propios ojos. De tu propio valor. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndolos en la oscuridad. Elena ahogó un grito, hasta que un rayo de luna atravesó el rosetón del templo y bañó el altar con una luz azulada. Allí, en el mármol, brillaba el anillo de compromiso que había caído antes. Elena lo recogió con manos temblorosas.
En ese instante, un recuerdo lejano la golpeó. Adrián. Semanas antes de morir, le había dicho al oído en aquella misma iglesia: si alguna vez dudas de mí, busca en lo que te dejo. Las respuestas siempre están escondidas en lo pequeño. Miró el anillo. Era el mismo que Adrián le había regalado años atrás, cuando le pidió matrimonio. Pero ahora, bajo la luz de la luna, distinguió algo que nunca había notado. Una inscripción diminuta grabada en el interior. Con esfuerzo, acercó el anillo a la claridad. Sus labios murmuraron lo que alcanzaba a leer. No confíes en. El resto estaba gastado, borrado por el tiempo o quizás por voluntad de alguien. Elena levantó la mirada hacia Adrián, con lágrimas rodando por su rostro. ¿Qué significa esto? ¿Quién no merece mi confianza? Él no respondió, solo la observaba con un amor infinito y, al mismo tiempo, con la impotencia de quien está encadenado a un secreto. Elena, dijo finalmente, si eliges seguir este camino, ya no habrá vuelta atrás. Descubrirás cosas que pueden salvarte, o condenarte. Debes decidir. ¿Quieres la verdad, aunque destruya todo lo que conoces? El corazón de la joven latía como un tambor. Sentía miedo, sí, pero también una claridad extraña. No podía seguir viviendo entre la culpa y el olvido. Necesitaba respuestas, aunque dolieran. Sí, Adrián, quiero la verdad. Un viento helado recorrió la iglesia. Las campanas repicaron una vez más, pero no las movía ninguna cuerda ni campanero. Adrián se desvaneció poco a poco, mientras su voz quedaba suspendida en el aire. Entonces prepárate, porque la verdad está más cerca de ti de lo que imaginas. El silencio volvió a adueñarse del templo. Elena quedó sola, con el anillo en la mano y una certeza quemándole el alma. Esa noche había marcado el inicio de un destino que no podría evitar. La última campanada. Elena salió de la iglesia de San Bartolomé con el corazón desbocado. El anillo apretado entre los dedos. La madrugada de Córdoba estaba en silencio, pero en su interior resonaban las palabras de Adrián como un eco imposible de apagar. La verdad está más cerca de ti de lo que imaginas. Durante días no pudo dormir. Cada rostro cercano se convertía en sospecha. Cada recuerdo en una pieza de un rompecabezas incompleto. Finalmente, decidió seguir la pista de la inscripción grabada en el anillo. Consultó a un joyero antiguo, quien le confirmó que el grabado había sido alterado. Alguien había intentado borrar las últimas letras de manera intencionada. Aquello la estremeció aún más. Una tarde, revisando una vieja caja de cartas y fotografías, encontró algo que le heló la sangre. Una nota de Adrián, fechada apenas una semana antes de su muerte. En ella, le pedía que desconfiara de alguien que estaba muy cerca de ella. Alguien que no soportaba su relación. No había nombre, pero sí una inicial. J. Elena se desplomó en una silla. Solo una persona encajaba en esa inicial. Javier, el hombre con el que había estado a punto de casarse. Su mente se llenó de imágenes. La insistencia de Javier en acelerar la boda. Su silencio cada vez que alguien mencionaba a Adrián. El modo en que siempre aparecía justo cuando ella intentaba hablar del pasado. Esa misma noche, con el valor temblando en sus venas, decidió enfrentarlo. El encuentro tuvo lugar en la misma iglesia, bajo el amparo de las sombras. Javier acudió porque ella le dijo que necesitaba hablar, que era urgente. Cuando lo vio entrar, Elena sintió un nudo en el estómago. La luna se colaba por los vitrales, proyectando colores apagados en las paredes de piedra. Javier, dime la verdad. ¿Qué sabes de la muerte de Adrián? Él se detuvo en seco. Su rostro, que siempre había mostrado calma, se endureció. ¿Por qué me preguntas eso ahora? No ganas nada removiendo el pasado. Porque no fue un accidente. Gritó Elena, mostrando el anillo con la inscripción. Él intentó advertirme, y tú lo sabías. El silencio se rompió con el tañido profundo de las campanas. 12 golpes. Elena no se movió, con el corazón ardiendo en el pecho. Javier bajó la mirada. Sus labios temblaron antes de pronunciar las palabras que sellarían la verdad. Adrián descubrió cosas, negocios de mi familia, secretos que podían destruirnos. Intenté detenerlo, pero se negó. Y esa noche alguien se encargó de callarlo para siempre. Elena sintió que el aire desaparecía. Lágrimas ardientes le empañaban los ojos. ¿Cómo pudiste? Era tu amigo. Y yo iba a casarme contigo sin saber que eras parte de su muerte. Javier intentó acercarse, pero ella retrocedió. En ese instante, un viento gélido recorrió la nave. Las velas se encendieron solas, y en medio del altar apareció de nuevo la silueta luminosa de Adrián. Javier palideció. No, esto no es posible. El espectro habló, con una voz serena y dolorosa. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Javier, no busco venganza. Solo quería que Elena supiera lo que me arrebató la vida. Mi paz dependía de eso. Elena, llorando, se arrodilló.
Adrián, ahora lo sé, ahora entiendo. Pero dime, ¿cómo puedo seguir adelante con este dolor? El espíritu se inclinó hacia ella. Perdona, Elena, no cargues con la culpa que no es tuya. Tu vida aún está por escribirse. El amor no muere conmigo. Se transforma, vive. Aunque yo no esté. Una última campanada resonó. La número 13. Adrián sonrió con ternura, y su silueta comenzó a desvanecerse en la luz, como si aquella confesión fuera la llave que le permitía descansar al fin. Elena extendió la mano, pero solo atrapó aire. Sin embargo, en su corazón sintió por primera vez en años una paz profunda. Como si él realmente la hubiera abrazado. Javier, derrotado, huyó de la iglesia sin mirar atrás. Su destino quedaría marcado por la culpa y la verdad que ya no podía ocultar. Elena permaneció allí un largo rato, abrazada al silencio y al anillo. Finalmente, lo dejó sobre el altar, como ofrenda, como despedida. Al salir al amanecer, las calles de Córdoba la recibieron con un nuevo aire. El dolor seguía allí, pero también la certeza de que la vida aún le ofrecía caminos. Caminó con paso firme, con el recuerdo de Adrián convertido no en una cadena, sino en una fuerza, porque entendió, al fin, que el verdadero amor no se pierde con la muerte, se queda transformado en memoria, en luz, en guía.